tardes, bienvenidos una vez más a este espacio de este miércoles 22 del mes de noviembre, penúltimo mes de este año 2023. Como siempre, agradecer a todos nuestros amables y fieles televidentes que nos ven a través de la pantalla chica de Telecanal 28. Agradecer también a todos nuestros patrocinadores que nos colaboran y damos las buenas tardes a mi compañero, amigo y hermano Miguel Peguero González. Buenas tardes, amigos televidentes, desde su espacio Análisis Informativo TV. Yo soy Miguel Antonio Peguero y estamos aquí para traerles las informaciones tanto nacionales como internacionales. En ese mismo introito les quiero mandar un saludo muy especial a Manauri, que se encuentra por ahí, el máster, y como no, también a nuestro queridísimo amigo Randy de los Santos, mejor conocido como Randy Orton. Muchas gracias, señores. Buenas tardes. Señores, ya tenemos el entrevistado del día de hoy en nuestra entrevista central, el licenciado Rafael Martínez, coordinador de becas nacionales y de los movimientos de apoyo del presidente Luis Abinader y del doctor Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Así que no se mueva, que vamos a venir con ello más adelante. Pero ya ustedes saben que nuestro invitado está en el set. Señores, hoy es el Día Internacional del Músico. Hoy miércoles 22. A todo el que se dedica a ese oficio le felicitamos. El Día Mundial del Músico. También vamos a felicitar a mi hermana, la más pequeña, que está de fiesta de cumpleaños. Ya tiene 29 años, ahí la vemos, Raquel. Muchas bendiciones para mi hermana Raquel Sica. También hay que felicitar a un televidente de Santiago de los Caballeros, el buen amigo Jeffrey García, quien es primo del primer bate de los Gigantes del Cibao, Leury García. Eso fue él mismo que me lo puso. Así que muchas felicidades, Jeffrey García. Señores, ya tenemos también a nuestro experto en noticias internacionales, en geopolítica, el buen amigo Pedro Lara. Cuando estemos en las internacionales, él vendrá a hablar de estos temas, tanto la guerra de Israel y el grupo terrorista Hamas, también como lo que sucedió el pasado domingo en la segunda vuelta en Argentina. Así que no se mueva. Pero vamos a hablar de lo que estuvo sucediendo el pasado sábado 18 de noviembre, el pasado sábado, en el que fue algo histórico para la República Dominicana. La pluviometría del agua alcanzó niveles inalcanzables. La Oficina Nacional de Meteorología estaba alertando desde hace algunos días, anterior al fenómeno atmosférico, que fue bastante terrible. Dejó un saldo de 25 muertos, tanto en el túnel a desnivel de la 27 con Máximo Gómez, también 13 muertos en Mano Guayabo, en el municipio Santo Domingo Este, también 2 en Barahona, 1 en San José de Ocoa, para un total de 25 fallecidos. Se le quedó un haitiano, de nacionalidad haitiana, que fue encontrado en las orillas de la cañada del sector de la Puya de Arroyo Hondo. Exactamente, del Distrito Nacional. Señores, fue algo bastante terrible lo que sucedió y bastante lamentable, 25 fallecidos.
decenas de personas que perdieron todos sus ajuares, y lo cierto es que fue algo bastante terrible. Incluso el mandatario Luis Abinader estuvo refiriéndose el pasado lunes, antes de ayer, en la semanal, cuando le abordaron de este tema los colegas periodistas, de qué se va a hacer en lo adelante con el cambio climático, que el pasado año 2022, el día 4 de noviembre, afectó el Distrito Nacional, específicamente el sector de Los Ríos, en el que decenas de vehículos fueron arrastrados por las aguas. Perdieron muchos dominicanos del Distrito Nacional sus vehículos, por lo que el presidente está bastante preocupado por la situación del cambio climático. Eso fue en el 2022, lo de las inundaciones que arrastró esos decenas de vehículos. Y mire lo que sucedió el pasado sábado 18 de noviembre. Está bien que el tema climático es algo que está prácticamente muy fuerte, puedo decir, pero también está fuerte lo que es la tiradera de desechos sólidos en las vías. Señores, es necesario de que todos los dominicanos nos pongamos a una y cuidemos nuestro país. No es posible que usted viaje, por ejemplo, a Estados Unidos, y en Estados Unidos usted no tire la basura en la calle porque sabe que le van a dar donde más le duele, que en el bolsillo, y aquí, que es su país, usted se coma hasta un chicle y lo tire afuera del zafacón. Yo creo que ya es justo y necesario de que paremos ahí y cuidemos nuestro país, no cuidemos el ajeno, porque usted tiene que cuidar lo que es suyo. No cuide lo que está por ahí volando, cuide su país. Esas inundaciones, está bien de que el cambio climático, de que es natural, de que llueva, de que caiga mucha agua, pero también es necesario, en ese mismo orden, de que usted trate de cuidar más su país, de no tirar esa basura a la calle. Yo creo que es necesario. Señores, vamos a ponernos a una con esto de la tiradera de basura. Vamos a manejar eso. También en ese mismo orden tenemos que ver y entender de que quiénes son los que van a responder por las vidas de esas personas que fueron afectadas en el túnel, en ese desnivel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez. Ahora no aparecen los culpables, pero sí aparecen por ahí politicando esa acción, eso que pasó. Así aparecen por ahí hablando de que modernizamos el país, pero mira la consecuencia por no hacer una estructura que sea duradera y que sea de beneficio, o sea, fue de beneficio común para todos, pero mire lo que ocurrió en ese desnivel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez. Nosotros le pedimos a las autoridades, al Ministerio Público, de que haga una investigación profunda con ese hecho que ocurrió en ese túnel del nivel de la avenida 27 de febrero. Yo creo que es tiempo ya de que dejemos de culpar a las autoridades y que veamos el origen y que nos vayamos más a fondo y que las investigaciones fluyan y que se den de manera natural. ¿Es cuanto, licenciado? Entiendo, hermano Miguel Peguero González, de que el ingeniero estructuralista de 83 años, el veterano Reginald García, quien fue que realizó esos túneles de la 27 con vasta experiencia en el tema de los túneles,
que lamentablemente colapsó 7 losas el pasado sábado a las 5 de la tarde, cuando el país estuvo viendo esas imágenes de ese desplome de esas 7 losas en el paso a desnivel de la 27 con Máximo Gómez. Quien también perdió la vida, un destacado médico de este país, un buen urólogo que, por cierto, era hasta médico de un familiar mío, que es lamentable, señores, cómo se ve a diario, y lo más fuerte es el régimen de consecuencias que no tenemos en este país. Aquí todo el mundo anda como perro sin ley. Perro sin ley se puede decir, porque no se respeta el espacio ajeno de nadie. Simplemente vamos a hacer esta obra porque nos hemos buscado 2 o 3 pesos y ya, y se paró todo ahí. Entonces, a veces con pésimos materiales, que sí, no es el que se necesita en esas edificaciones, pero se construye para requerir o guardar unos pesos que ellos entienden que es de ellos, sí, no es del pueblo. Pero el Ministerio de Obras Públicas y el ingeniero que construyó esta obra, el ingeniero estructuralista Reginald García, afirmó que el diseño del paso a desnivel de la 27 no se debió a falla estructural, sino al drenaje. Él dice que había que darle el debido mantenimiento porque esta obra fue construida en el 1999, pero el CODIA, el Colegio Dominicano de Agrimensores, de Ingenieros de la República Dominicana, expresó de que esa obra tenía algunas fallas y que había que corregirla, y lamentablemente no se corrigió a tiempo. Desde aquel tiempo, líder, en el 99. Desde el 99 a la fecha, ¿cuántos años son? 23. Entonces, digamos, 23 años después, 24 años después, se puede decir. Entonces, ¿dónde estaban las autoridades que estaban al frente de esa estructura, de esa obra en ese momento? ¿Dónde estaba ese ministro de Obras Públicas? ¿Dónde estaba ese presidente que estaba de turno? Porque si el CODIA rectifica de que hay una falla, ellos deben de cambiar el modelo de la estructura. Nosotros no somos ingenieros y entendemos de que esa obra no debió, eso que sucedió no debió pasar. Un país que está en el debido proceso del desarrollo, donde aquí hay estructuras por todos los lados de gran envergadura, y cómo es posible que a esta altura de juego nosotros nos veamos con la pérdida de 9 personas. Otra cosa, el Estado Dominicano, el gobierno debe de, cuando se anuncie ni siquiera 2 gotas de agua a este país, debe de poner un toque de queda, porque muchas vidas se perdieron por la gente ser irresponsable con ellos mismos. Aquí hay personas jóvenes que salían ese día del aguacero a beber cerveza. Pero el señor director tiene un teteo en el Capotillo, en el barrio. Señor director, ponga la imagen ahí del Capotillo, el teteo. El teteo del... Para que ustedes vean que es necesario. Yo soy el primero que le digo el sí al presidente con un toque de queda, donde tienen que salir nada más las personas que tienen que estar en la calle, los médicos, los periodistas, los reporteros, los del Ministerio de Obras Públicas, los bomberos, esos son los que tienen que estar en la calle. Las enfermeras, los médicos. Efectivamente, en momentos como estos, y no tener un grupo de jóvenes que no tienen piedad de nadie, ni de ellos mismos, ni siquiera de sus padres y sus madres, porque ¿cómo es posible que usted, sabiendo que tiene familia, usted ande en la calle en un motor calibrando con un pote de brugal en la otra mano? Déjese de eso, mi hermano, vamos a cambiar el modelo. Así no se puede. La juventud, yo siempre lo he dicho en este espacio, que en 20 años más, nosotros vamos a tener una juventud. Mírelo ahí el teteo, ahí está el teteo en la 42, mire. No, eso fue en el Capotillo. En el Capotillo, mírelo ahí. El teteo en su buena.
y los organismos de defensa del país trabajando de a duro en la calle y ellos provocando incidentes en la vía, porque fácilmente se armaba cualquier problema ahí, salían 2 o 3 muertos más, y se le pegaba eso a quién, al Estado, como siempre, normal. Hay que decir también, Miguel, de que las donaciones de las instituciones financieras como el Banco Popular, que ha donado 60 millones para las familias afectadas por esta catástrofe. También el Banco de Reserva donó 100 millones. 100 millones de pesos. El Popular 60 millones de pesos. Y el VHD también. El VHD también 50. Es decir, que van 210 millones destinados a socorrer a todas esas personas que perdieron todos sus ajuares. También anda Romeo Santos por ahí visitando y viendo. Junto a la alcaldesa del distrito. Yo creo que esos son los artistas que buenos de este país, porque es el que se ve. Juan Luis Guerra es uno de los más altos y no se ve en el más grande artista dominicano. El más grande artista dominicano y no se ve en esos momentos así. Esos son la gente que se necesita en este país. Esos son los artistas de verdad, los que vienen, los que van abajo a la masa pobre y ven como esa gente de ahí, del sector La Puya, lo perdieron todo. Eso es lo que queremos. Eso es correcto. Juan Luis, muy buena tu música, pero la humildad no te ayuda. No tiene humildad. Miguel, vamos a darle las buenas tardes a Pedro Lara, un experto en informaciones internacionales. El pasado miércoles estuvo con nosotros y realmente se quedaron muchos temas y quisimos nueva vez invitarle. Le dejamos abierta la invitación y aquí está el hombre para hablar de lo que es Israel y el grupo terrorista Hamas, y también lo que tú entiendes que va a pasar con el nuevo presidente electo de Argentina, Javier Milei. El que no habla con su mamá y su papá. Sí. Muy buenas tardes a toda tu teleaudiencia de este prestigioso programa. José Antonio, Miguel Peguero, un placer estar aquí nuevamente. Buenas tardes, y sí, realmente muchos acontecimientos a nivel internacional, tanto en Argentina como también lo que sigue pasando en Israel, esta guerra lamentable que ya van más de 10.000 muertos. Como comentamos, y el miércoles pasado estuvimos hablando, hicimos como un preámbulo de este problema, y hablamos de que, ¿qué pasa? ¿Cuál es la importancia de Israel en internacional, verdad? ¿Por qué tenemos que hablar de esta guerra? Porque cada problema de Medio Oriente significa, por ejemplo, una subida de los precios del petróleo, y nos afecta. Y este tema de Israel, prácticamente todo el mundo tiene que opinar de una manera u otra. O hay un interés religioso, o hay un interés económico, o hay un interés político. Te fijas como, por ejemplo, en Colombia, cómo se pronunció el presidente Petro, prácticamente expulsando al embajador de Israel allá en Colombia. Así que prácticamente cada país ha fijado una posición sobre este conflicto. Y no es algo que debemos estar aislados. ¿Por qué? Porque este tema de Israel, como hablamos, hay muchos intereses aquí envueltos. Pero ¿qué pasa? Tenemos que comprender el contexto en el que surge este problema o esta guerra. Porque a veces la gente tiene una mala comprensión, y si nos dejamos llevar, por ejemplo, lo que dicen los medios de comunicación a veces tradicionales, nos hacemos un juicio quizás erróneo de lo que pasa ahí en Israel. ¿Qué pasa? Tenemos que entender el contexto en el que surgen estos problemas. Fíjense que habían pasado varios años y no veíamos esta guerra entre la Franja de Gaza, ¿verdad?, entre el grupo Hamas e Israel, que hay que destacar y hay que diferenciar algunos conceptos. En primer lugar, cuando hablamos de Israel debemos diferenciar algunas cosas que yo te comentaba el miércoles pasado, que a veces uno ve en los medios de comunicación que se usa de manera indistinta el término israelí y el término israelita, y eso es lo primero, que tú ves a veces en los medios de comunicación dicen, no, porque los israelitas, no, hay que diferenciar, porque una cosa es un israelí y otra cosa es un israelita. Hablábamos de que un israelí es un ciudadano del Estado moderno de Israel, y un israelita se refiere a los habitantes del antiguo pueblo de Israel. Eso es lo primero que tenemos que dejar bien claro ahí. Otra cosa que también debemos de dejar bien clara es que en el imaginario de la gente, de muchas personas, entiende que el Israel moderno es el Israel que ellos ven, por ejemplo, en las historias bíblicas o en las historias de esas películas que presentan. No, el Israel moderno es muy diferente a ese Israel que la gente ve.
Israel es un país bastante moderno y muy liberal, Hay pop en Israel. pero mucho. Yo te comentaba que, Hay pop. sí, claro, te comentaba que hace unos años el famoso youtuber Luisito Comunica estuvo allá en Israel. Ujú. Y como la mayoría de la gente tiene una idea de que Israel es un país, la gente tiene en mente que es el país que ellos ven en la película, en la Biblia, que está todo el mundo orando en el muro de la lamentación. Sí. Y él se sorprendió cuando él va pasando por la calle, él estaba en Tel Aviv, que es la capital política de Israel, y Jerusalén es la capital religiosa. Y él se sorprende cuando él ve el desfile del orgullo gay. Va caminando y dice, oye, pero ¿cómo es posible que en este país que se habla de la Biblia hay un mes del orgullo gay, se celebra el mes del orgullo gay? Y él lo presenta en el video, que le invito a que la gente lo vea ahí. ¿Qué pasa? Que Israel es un país bastante liberal. Israel es uno de los países donde se produce más cantidad de abortos en comparación con su población. Si usted fija aquí, por ejemplo, cuando se estaba discutiendo el tema del aborto en la Cámara de Diputados, que es un tema interesante. Todavía está ese tema. Sí, pero fíjate el concepto que tienen muchos diputados de nosotros. Muchos diputados dicen, no se puede aprobar el aborto. Tú puedes estar en contra del aborto por concepto, por ejemplo, de salud, etc. Pero muchos diputados, yo recuerdo, también sucedió en el 2010, decían, no se puede estar a favor del aborto porque el aborto va contra la Biblia. Y tú te fijas que en Israel, el país donde nació la Biblia, es el país donde más se producen abortos. Israel permite, por ejemplo, acepta el matrimonio entre personas del mismo sexo. Estamos hablando, quiero hacer esa puntualización para que la gente vea que es un país muy diferente de lo que se tiene en el imaginario común. ¿Qué pasa? ¿Cuál ha sido la sorpresa de este problema con Hamas? Que sorprendió a Israel. La gente dice, ven acá, ¿cómo un país con tanta tecnología y con tanta vigilancia es víctima de un ataque sorpresa? Porque, como yo le comentaba, la frontera entre la Franja de Gaza e Israel es una de las fronteras más vigiladas del mundo. Y más segura, Sí, claro. Incluso cuando se comenzó a hablar de la construcción del muro aquí en República Dominicana que nos va a separar de Haití, una de las ideas fue pensar en la empresa israelí que construyó ese muro de la Franja de Gaza, por lo seguro que es. Entonces la gente dice, ven acá, ¿cómo es posible que siendo Israel un país tan seguro, es víctima de un ataque que prácticamente lo agarró de sorpresa? Vimos en las imágenes cómo esos terroristas de Hamas andaban prácticamente en las calles de Israel, caminando, ¿y dónde está la tecnología de este país? ¿Qué pasa? La seguridad. Sí, la seguridad, pero ¿qué pasa? Que esto lo agarró de sorpresa, porque tenemos que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, que Israel estaba atravesando por una situación política bastante difícil. Había un sinnúmero de protestas, que yo sé que muchos de ustedes la vieron en los medios de comunicación, antes de este ataque de Hamas sobre Israel. Había un sinnúmero de protestas que estaban sucediendo allá. ¿Por qué? Porque yo les comentaba que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, la última vez que él ganó, que él accedió a ser primer ministro de Israel, él tenía muchas desventajas, estaba siendo acusado de corrupción. Entonces, ¿qué pasa? Estaba siendo acusado de corrupción, su popularidad se vio mermada. Entonces, ¿qué sucede? Como es un sistema parlamentario, para él poder conseguir el apoyo para poder ser primer ministro nuevamente, tuvo que unirse con varios partidos políticos que son de lo que se llama el sionismo ortodoxo. Pues hay que distinguir ese concepto, lo que es el sionismo. Y no todos los judíos, por ejemplo, son sionistas. ¿Qué pasa? Que el sionismo ortodoxo, él tuvo que unirse con ese grupo del sionismo ortodoxo para poder hacer mayoría y poder acceder nuevamente a ser primer ministro. Cuando se une con ellos, ¿qué pasa? Tiene que negociar. Tú sabes que en política, si tú te unes con un partido, tú tienes que negociar con él. En todos los lados del mundo sucede eso. Hay que repartir el pastel. Claro, mira ahora cómo llegaron a un acuerdo, por ejemplo, el PLD y la Fuerza del Pueblo. Hay negociación, son acuerdos. Así mismo sucedió allá en Israel. Llegaron a un acuerdo y Netanyahu dice, mira, vamos a negociar con ustedes, pero ¿qué ustedes quieren? Ellos empiezan a pedirle algunas posiciones. Y entre esas posiciones, entre uno de esos partidos con que se une Netanyahu, hay un partido que se llama Osnan Yehudi, que significa el poder judío. Entonces, este partido, el líder de este partido es un señor llamado Itamar Ben-Gvir. Pero ¿quién es Itamar Ben-Gvir? Que actualmente es el ministro de Seguridad Nacional. Es ministro de Seguridad Nacional por el acuerdo que hace Netanyahu con él. Este señor, el ejército de Israel le prohibió hacer el servicio. ¿Por qué? Porque pertenecía a un partido que era considerado en Israel un grupo terrorista, que es el partido CAS. Y este líder, Itamar Ben-Gvir, tenía en su casa una foto de un señor llamado Baruch Goldstein, que en el 1994, yo sé que muchos de ustedes conocen, perpetró lo que se llama la masacre de Hebrón. La masacre de Hebrón fue un señor que entró a una mezquita donde estaban orando varios árabes, musulmanes, y hizo una matanza donde murieron varias personas, más de 20 personas fallecieron ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué eran las protestas que estaban sucediendo en Israel? ¿Por qué?
Porque al ser un país bastante liberal, con todos estos derechos, que se le permite el aborto, se le permite celebrar el mes del orgullo gay, estos grupos que son ultra ortodoxos de la extrema derecha, del sionismo religioso, cuando llega a un acuerdo con Netanyahu también le dicen, mira, yo creo que tú no des algunas ventajas, que tú no permitas introducir algunas leyes. ¿Cuáles de esas leyes? Prohíbeme el desfile del mes del orgullo gay, restrígeme el asunto del aborto. También yo quiero que tú me permitas otra cosa. Quieren introducir una ley que pueda prohibir, ¿verdad?, algunas cosas, algunas libertades que se permiten allá. Y la gente estaba protestando porque también Netanyahu estaba tratando de introducir unas leyes que van a suprimir o van a limitar el poder del Tribunal Supremo de Israel para que pueda depender del poder legislativo. ¿Qué pasa? Que el poder, la Suprema Corte de Israel, en varias ocasiones se ha pronunciado incluso en contra de los asentamientos judíos en la parte de Cisjordania, porque hay que distinguir una cosa de Cisjordania y otra cosa de la Franja de Gaza, como tú comentabas, que mientras que en la Franja de Gaza gobierna Hamas, en la parte de Cisjordania gobierna Fatah. Entonces, ¿qué pasa? Ya para ir terminando, que la gente estaba protestando, había protestas en la calle pidiendo incluso la dimisión de Benjamín Netanyahu, porque la gente no quiere que se supriman sus libertades que han obtenido durante muchos años. Israel es un país bastante liberal. Cuando Netanyahu se une con estos partidos de extrema derecha, estos partidos están exigiendo que suprima algunas libertades, como esta, por ejemplo, el orgullo gay. La gente comenzó a protestar en la calle. Entonces, el gobierno y el ejército estaban concentrados en la protesta y también el problema que ellos tienen en Cisjordania. ¿Qué pasa? Cuando están ahí concentrados, obviamente, se aprovecha Hamas de esto y ahí que hace estos ataques. ¿Qué pasa? Quiero puntualizar algo. Se dijo, por ejemplo, que estos ataques sucedieron durante la fiesta de Yom Kippur. Pero no sucedieron durante la fiesta de Yom Kippur. Sucedieron durante una fiesta que se llama Simchat Torah, porque ellos tienen varias fiestas, el judaísmo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se relacionó la fiesta de Yom Kippur con estos ataques? Porque precisamente se cumplían 50 años del inicio de la guerra de Yom Kippur, que fue en 1973. ¿Recuerda? Esa guerra de Yom Kippur, donde Israel fue atacado por varios países árabes de la región, pero no, fue durante la fiesta de Simchat Torah. La fiesta de Simchat Torah es una fiesta que ellos celebran, donde ellos terminan de leer la Torah, lo que se conoce como la Torah, y empiezan a leerla nuevamente. ¿Qué es la Torah? La Torah es lo que se conoce como los primeros 5 libros de la Biblia, para ellos, para el judaísmo. Y yo sé de paso, no todos los judíos, es bueno eso puntualizarlo, no todos los judíos celebran estas fiestas. Ya vimos que como incluso se celebra hasta el mes del orgullo gay. Es un país bastante liberal, pero hay una gran presencia de religión, del judaísmo religioso. Entonces ellos celebran esta fiesta que se llama Simchat Torah. Fue durante esta fiesta, no fue durante Yom Kippur. ¿Qué pasa? Como te decía, lo que pasa es que estos ataques coincidieron con un aniversario más de los ataques de Yom Kippur de 1973. En 30 segundos, ¿se vislumbra un acuerdo, un fin de esta guerra? Al parecer sí, parece que va a haber un acuerdo. Ya incluso hay rumores de que se va a llegar a un cese al fuego. Lo que quiere Israel, el gobierno de Netanyahu, es por lo menos eliminar a Hamas, eso es lo que quiere. Pero es muy probable que se llegue a un acuerdo, ellos puedan liberar los rehenes que tienen, y eso, ojalá que eso sea posible. También hay que decir que la Franja de Gaza es considerada una de las cárceles más grandes del mundo, la cárcel abierta más grande del mundo, que uno espera que en esos acuerdos que se lleguen, por lo menos se permita darle un suspiro a esa región ahí, ¿verdad? No estamos de acuerdo con el terrorismo, pero una cosa es ser humanitario, ¿verdad? Una cosa, obviamente, estamos en contra de Hamas, que es un grupo terrorista, pero no todos los palestinos son terroristas, como a veces se quiere vender en los medios de comunicación. Entonces, lo más probable es que se llegue a un acuerdo, y se llegue a un acuerdo será lo mejor, ojalá, para que ya se pare estos ataques y esta muerte, incluso hasta de niños inocentes, lamentablemente, de niños inocentes. Pedro Lara ha estado con nosotros en este tu espacio Análisis Informativo TV de hoy, miércoles 22. Le agradecemos que haya estado estos minutos con nosotros hablando de esta guerra, este conflicto bélico. Así que no se mueva, que en breve retornamos. Vamos a nuestra primera pausa comercial y venimos con el segmento deportivo.
Juanchi, dime a ver cómo va las cosas. Todo tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadró qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. Vamos. Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Que ahora cada dominicano cuente con un seguro de salud adecuado y eficiente, lo logramos juntos. 7.5 millones de dominicanos cuentan con una cobertura de salud eficaz. Gobierno de la República Dominicana. Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Vamos a cuidarnos. El dengue es una enfermedad que se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado. Es una afección que ataca a personas de todas las edades. Sus síntomas son fiebre, dolores de cabeza, molestias detrás de los ojos, músculos y articulaciones. Si presentas uno o varios de estos síntomas, acude de inmediato a un centro de salud para ser evaluado. Esta enfermedad puede progresar de forma grave si no es diagnosticada a tiempo. Recuerda prevenirla eliminando las aguas posadas para evitar la propagación de mosquitos y utilizando mosquiteros en tu hogar. Mantente atento y prioriza tu salud.